Vamos a leer el capítulo 1 de la novela Kukulcán. Soy Carlos Mata. O al menos eso creyó él. El tímido movimiento ascendente de su cuerpo hacia la superficie, provocado por la bolsa de aire que creaba el vacío de sus pulmones, se detuvo cuando su pecho se llenó de líquido. En ese instante comenzó a flotar en un vasto universo oscuro de infinito vacío suave, inmune a la gravedad, al tiempo y al espacio. Por un momento pensó si esa tibieza confortante que parecía transmitir toda esa vastedad líquida sería lo que sentiría un feto en el vientre de la madre en los últimos meses antes de nacer. Extraviado ya por las brumas del inevitable deceso, en esos postreros momentos, Aguilar se preguntaba cuál sería la oración adecuada para el momento de la muerte. Como hombre de la iglesia, le pareció extraño no acordarse de ninguna, aunque aquello podía deberse a las fisuras de su memoria agonizante, pese a que estaba seguro que debían de existir varias. Sabiendo que no tenía mucho tiempo para pensar, encomendó su espíritu a las manos de Dios, tal como lo había hecho Jesús en la cruz. En ese momento fugaz, unas palabras cruzaron por su mente: Eli lama sabactani, pero no se atrevió a repetirlas, puesto que cuestionaban a Dios Padre su abandono, según lo que había aprendido en sus estudios en el monasterio de Córdoba en sus años mozos. Su inherente forma de ser y las enseñanzas que había recibido le hacían aceptar siempre que los designios del Padre no eran cosa que los hombres debieran conocer, y mucho menos cuestionar jamás. Momentos después, todo pareció oscurecerse aún más. No había luz, ni sonido, ni podía sentir nada. El dolor de su pecho se había desvanecido, tal vez porque su espíritu había abandonado ya su cuerpo terrenal. Así debía ser la muerte. Así siempre la concibió. La sensación de ser tan solo alma sin cuerpo le sobrecogió, aunque le parecía que ya había pasado mucho tiempo desde que había dejado de respirar para que su fallecimiento aún no hubiera sucedido. Pero, quizá, pensó, y debido a la muerte, el tiempo no era ya un factor que interviniese en lo que estaba experimentando. El hombre esperaba que la mano de la muerte le arrancara del tallo de la vida con alguna señal tangible, un dolor, un espasmo, una sensación violenta, pero al parecer nada de esto sucedía, y era posible que ya hubiera llegado y él no la hubiese sentido. Confundido ante el misterio, buscaba algún destello en el vacío del espacio líquido. La luz muy brillante que debía ser la presencia de Dios, en tanto que su mente trataba de encontrar alguna referencia, un umbral entre la vida y la muerte que de seguro tendría que traspasar. Estaba rodeado por un silencio, una oscuridad y una paz total. De acuerdo con lo que había oído de las historias de gente que había regresado de la muerte, en estos momentos, todos los recuerdos de su vida deberían empezar a manifestarse ante él. Y así aguardaba en tensa espera y resignación tácita. Pero por alguna extraña razón, nada de eso sucedía. Al contrario, parecía que él todavía estuviera vivo, aunque se siguiera hundiendo en el agua del mar con asaz lentitud. Estaba tranquilo en cuanto a la dirección que debería tomar su alma. No dudaba que sería hacia Dios, puesto que había muerto a su servicio en su intento por llevar su palabra a tierras paganas.
En ese aspecto no temía el paso que se venía para él, ya que estaba seguro de que sería admitido en la eterna bienaventuranza después de haber vivido una vida de abnegación y castidad. El maligno no tendría ninguna oportunidad de reclamar su espíritu, porque había llevado una vida casi idéntica a la de un santo varón de la Iglesia Católica. Su pensamiento se hallaba en paz y agradecía al Creador su misericordia divina, porque en el momento de su muerte no hubiera tenido tanto dolor y sufrimiento. Vibración. Su mente empezó a percibir oscilaciones lejanas, mientras que una misteriosa marea de estremecimiento inundaba su alma, como si provinieran de la imaginación, debido a que no estaba seguro si las ondas venían del exterior y eran captadas por su sentido auditivo o eran creadas en el interior de su mente. Pudo identificar las vibraciones como notas de una música extraña que acompañaba una especie de melopea jamás oída por él, no de esta manera, y en medio de aquellas oscilaciones musicales seguía perdido en una total lobreguez. Tambores, caracoles, flautas, los instrumentos que usaban los nativos de las tierras del Nuevo Mundo acompañaban en tonos serenos un coro de murmullos que se convirtió en una cantilena de música sacra, una hermosa polifonía que formaba un todo armónico en latín, algo que Aguilar recordaba haber coreado con otros seminaristas en algún convento de España mucho tiempo atrás. Era posible que la gente se refiriera a esto cuando hablaba de recrear memorias pasadas a la hora del final. Los tambores batían con ritmo regular y repetido como un río de sonido monótono, siempre fluyendo en el mismo sentido, acompañando cánticos que parecían ser un responso, algo semejante a lo que se acordaba haber cantado cuando entonó el Padre Nuestro en arameo junto con otros niños muchos años atrás. Luz. Ya perdido en una encrucijada de incomprensión, su espíritu o su alma, porque ya no creía poder estar viendo con sus ojos ni pensando con su mente atribulada, empezó a captar lo que parecía ser un esplendor de luz en el fondo del mar. La oscuridad total se disipaba al momento que la estela melodiosa subía de punto. El hombre hacía un esfuerzo para tratar de ver en la sombría inmensidad esa figura sin forma definida que todavía no terminaba de manifestarse a plenitud. Su luz se abría paso entre las sombras profundas de tinta negra del fondo del mar. Poco a poco pudo distinguir mejor la escena, gracias a que esa luz fantasmagórica era todavía más intensa debido a las tinieblas que le rodeaban y porque se acercaba a ella mientras seguía hundiéndose. Al poco tiempo, pudo vislumbrar lo que parecía ser una estatua en el fondo del mar, erigida en una especie de promontorio e irradiando una luz de un color verdoso fosforescente, de una cruz cristiana que tenía enredada por su poste vertical a una gran serpiente, cuyas escamas semejaban ser más bien plumas de un ave no terrena,
las cuales se mecían con el suave movimiento de la masa líquida. Sensación. Aguilar no estaba muerto y ya se había dado cuenta de eso. Podía sentir con claridad su cuerpo que todavía se encontraba flotando en un mundo fluido, pero terrenal, aunque siguiera hundiéndose con lentitud en las tibias y saladas aguas del mar. También podía sentir que todo su ser estaba siendo inundado por un pavor, manifestado por medio de olas de terror lívido que iban llenando rápido todos sus ámbitos. Lo que estaba viendo no era una estatua, sino un animal vivo que se ondulaba y se contorsionaba alrededor del poste de la cruz. La serpiente no quitaba su mirada de él y lo seguía en su movimiento descendente hacia el fondo, y que lo iba acercando hacia ella de forma inevitable. Mientras temblaba como un azogado, no podía estar seguro si se encontraba bajo el influjo de algún hechizo inexplicable, o si la abominación que veía era real, o acaso podría ser de naturaleza divina, aunque quizá todo era producto de una aberrante alucinación sempiterna. Como si fueran relámpagos de una furiosa tormenta, bullían en su imaginación pensamientos que involucraban supersticiones, agüeros, sortilegios, maleficios y hechizos. La sola idea de que pudiera tratarse de una celada del diablo para robarse su alma, posibilidad que también pasó por su cabeza, le aguzaba más el terror, no sólo el que de forma evidente puede producir la muerte a cualquier ser vivo, sino el de terminar sus días siendo devorado por un extraño animal en las profundidades del mar, el cual, al engullirlo, mandaría su alma directo al infierno. Trataba de acordarse de las historias que contaban los navegantes acerca de los monstruos de alta mar, como serpientes marinas capaces de tragarse una embarcación entera, o sirenas cuyos bellos cantos y hermosos pechos hacían perderse a los marineros. También pensó en tritones y en dragones, de esos que lanzaban fuego por sus bocas. Entonces pensó que la serpiente iridescente bien podría ser un pez de esos llamados anguilas, y que algunos hombres juraban que las habían visto emanar luminosidad. Cuando toda esa vorágine de horror desnudo que atropellaba todos los recovecos de su ser de forma tan vertiginosa que estaba a punto de hacerle perder el sentido, si es que no estaba muerto y todavía había un sentido que perder, Aguilar oyó esa voz distante, cuyos inconfundibles tonos femeninos eran capaces de llenar de paz y tranquilidad a cualquier ser humano sin importar la circunstancia. Aquel ser etéreo musitaba algo, como si fuera un suave arrullo sublime que el hombre no atinaba a entender. Murmullos dulces que le hacían sentir como si bebiera una especie de miel inmaterial, como cuando un bebé en el vientre oye la voz de su madre, y aunque no entienda lo que diga, sabe que es amor puro, que no necesita lenguaje. La imagen de la cruz con la serpiente se desvaneció para convertirse en un halo de luz, y la cantilena fue decreciendo hasta apagarse. De nuevo sintió una paz total. Otra vez, el sueño se encontraba en esa hondura enigmática a la que Aguilar siempre quería llegar, para ver si de alguna manera podría recordar un poco más de ese extraño milagro experimentado durante su naufragio. Por más que trataba de asociar la hermosa voz de mujer que le habló con la de su difunta madre, que estaba seguro le esperaría en el más allá al momento de su muerte, para tomarle la mano y llevarle a la presencia del Santísimo,
estaba seguro que la voz no era la de su progenitora. Esa hermosa voz tenía un no sé qué, una misteriosa fuerza mágica que le hacía sentir como si fuera posible vivir toda una eternidad en un instante. Esa voz poseía el enigma de una divinidad que tiene también ternuras de madre y de mujer. Un sonido sublime y más bello que todos los coros de ángeles que, de seguro, cantan sus alabanzas al Creador en el cielo. Quizá, ¿por qué no?, se decía Jerónimo de Aguilar, tal vez era la voz de un ángel, o quizá la de una diosa. Por desgracia, una vez más, no pudo entender el perpetuo secreto de las palabras de ese ángel. Era posible que el esfuerzo que hacía por comprender esos hermosos murmullos lo hiciera despertar frustrado como siempre sucedía. El sueño era interrumpido ahí, donde no quería. De nueva cuenta, no pudo soñar lo que había sucedido después de ese momento, y otra vez no consiguió encontrar la revelación que su alma aguardaba. El español seguiría preguntándose cómo había despertado al siguiente día del naufragio, hacía ya más de 8 años, en una playa de arenas blancas y extraordinaria belleza, la cual de inmediato supo no se hallaba en el paraíso ni el cielo, sino que era parte de la costa del Nuevo Mundo, y que sólo Dios seguiría siendo el poseedor del misterio y de la razón por la que no había muerto la noche anterior. O quizás, en esta ocasión, el sonido que lo despertó fue el redoble rítmico de los tambores que parecían sonar afuera de su choza.